Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Codex. Hoy estamos con la doctora María Odry, que vamos a platicar sobre un tema que nos parece interesante y sobre todo necesario en el ámbito legal, que obviamente también tendrá aplicación en otras cosas, pero principalmente en el tema legal me parece que tiene gran trascendencia. El tema de la traducción nos parece interesante abordarlo desde el punto de vista como práctico y sobre todo cómo se aplica y va más allá de este tema. Estoy con Jorge de la Cabada, soy Adrián Regino y de verdad muchísimas gracias, doctora, por estar acá platicándonos un tema de esto. Jorge. Muchas gracias, doctora, otra vez bienvenida. Pues la verdad es que es algo muy interesante y voy a dar un dato curioso para empezar. La doctora se hizo perito traductora a los 18 años. Eso es algo, pues tú a los 18 creo que no tenías ni IF. No sé ni quién era. No lo habías hecho. Estaba tirado en un pasto. Llegaste y me recogiste. No, de verdad, doctora, muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices de que nos comentes de qué va este tema, el tema de la traducción, y que nos encamines cómo se une con el derecho y qué es lo que haces actualmente desde tu cancha. Y perdón, yo creo que primero cómo empezó todo, ¿no? ¿Cómo empezó el tema de la traducción? ¿Cómo te involucraste? ¿Y cómo fue que fuiste llegando hasta la traducción jurídica? Claro, con mucho gusto. Bueno, me involucré naturalmente porque el despacho de traducciones fue fundado en 1984, ya tenemos 40 años, por mi mamá y por mi abuelo. Okay. Mi abuelo por el lado materno era alemán, y cuando él llega a México, que llega a raíz de la crisis de 1929, de la gran crisis de la depresión, llega con empleo a México, pero además él llega hablando alemán, obviamente era su lengua materna, inglés, francés y español. Y bueno, yo creo que un poco viene de familia porque el papá de mi abuelo era capitán de barco. Entonces, capitán de barco mercante en el puerto de Bremen. Entonces, naturalmente, pues los hombres de mar necesitan hablar muchos idiomas. Claro. Entonces, transmite esto a sus hijos. Él se casa con mi abuela María en México, y sus hijos, mi mamá habla también, pues desde pequeña es bilingüe, ¿no? Alemán, inglés, español, estudió además francés. Mi mamá tiene una enorme facilidad para los idiomas, entonces habla alemán, inglés, francés, italiano y portugués, y traduce estos idiomas. Entonces, alguna vez a mi mamá le dijeron, oye, ¿por qué no pones tu despacho de traducciones? Porque venía haciendo traducciones así como freelance y cada vez más. ¿Cómo? ¿Un despacho de traducciones? Sí. Además se lo propuso una gente que era un contador, fiscalista y abogado famoso que ya falleció, Jorge Patiño. Y es quien le dice, pues yo te ayudo a constituir tu sociedad civil, pues sí vas a poder. Bueno, pues sí, si tú me ayudas, si tú te encargas de todo, sí, mira, te tienes que buscar un socio, pues mi papá es mi socio natural. Y entonces así es como empieza a funcionar el despacho. Llega en ese momento el temblor del 85, un año después, cuando apenas estaba naciente el despacho. Horrible, ya sabes, porque además el despacho ha estado siempre muy cerca del centro de la Ciudad de México. ¿Afectó la estructura? No el despacho, pero no podías llegar, no había agua, no había... Entonces mi mamá estaba a punto de decir, ¿qué hice? Dejo esto y me empleo, porque además siempre había tenido muy buenos empleos y en ese momento le ofrecían un buen empleo, dejo esto. Le dijo mi abuelo, no, ¿ya te metiste en esto? Ahora lo sigues. Okay. Ve, toca puertas, y empezó a funcionar, digo, no sin muchísimo trabajo, no sin muchísimo esfuerzo, pero sí para cuando yo tomé las riendas administrativas del despacho, ya era un despacho absolutamente acreditado, consolidado. Nunca nos han faltado clientes, afortunadamente, tanto del sector público como del sector privado, porque además este negocio de las traducciones es un negocio noble. Cuando hay inversión, hay trabajo. Cuando hay problemas, hay litigios y hay trabajo. Y primero, ¿tú cuántos idiomas hablas? Yo hablo alemán, inglés, francés, español y estoy aprendiendo portugués. Ok, perfecto. Y el despacho como tal, ¿qué sirve? O sea, primero, ¿cuál es la importancia de la traducción jurídica? Ya adentrándonos en el ámbito jurídico, ¿cuál es la importancia de esto? Claro. Para empezar, en un país, en un sistema como México, en el que hay peritos traductores
cuya firma y sellos, cuya certificación se requiere para muchísimos trámites, tanto de documentos personales como si te vas, por ejemplo, si te vas a estudiar al extranjero, si vas a trabajar en el extranjero para tu visa, si te vas a casar con un extranjero, necesitas todos esos documentos traducidos y certificados, la constancia de soltería, tus calificaciones, tu título. Eso en el ámbito meramente personal de personas físicas. Pero después hay muchas traducciones que necesitan abogados, como lo son contratos, poderes, por ejemplo, que los notarios requieren todo eso traducido y certificado por perito traductor. También hay permisos de certificados de importación, y en el caso de nosotros hemos trabajado mucho tiempo para la Fiscalía General de la República, que requiere traducciones de extradiciones, o también interpretaciones para personas que están detenidas en México cuya lengua materna no es español. Ok. Para ser un perito certificado, ¿qué es lo que tiene, o sea, para temas de traducción, qué es lo que tienes que pasar o qué es lo que tienes que aprobar para poder hacerlo así? Claro, en el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México necesitas acreditar que hablas el idioma, pero no nada más, necesitas también acreditar que tienes algún estudio relacionado con la traducción y pasar exámenes que ellos mismos ponen de común acuerdo, o contratan a instituciones expertas. Por ejemplo, en el caso de inglés, a lo mejor al Anglo, o de alemán al Goethe. También han contratado alguna vez al CELE para que apliquen los exámenes, y son exámenes muy rigurosos. Oye, María, ¿y tú que tuviste la fortuna y la oportunidad de estudiar en otro país, obviamente con otra lengua, cuál es la importancia que ves en seminarios, en algún tipo de evento jurídico en el que hay ponentes de distintas partes del mundo, de poder entender lo que está diciendo? Porque a lo mejor yo llego al seminario y estoy muy interesado y es un seminario internacional de algún tema que me interesa, pero no puedo hablar francés, no puedo hablar inglés, no conozco otro idioma. ¿Cuál es la importancia de conocer el derecho extranjero o lo que tiene que decir algún abogado con otro tipo de lengua para una persona? Bueno, primero, afortunadamente existe la interpretación, aquí viene el comercial, pero si no la necesitas, sí tiene una riqueza extra. Y es que cuando tú traduces o interpretas, nunca dices exactamente lo mismo. Hay un libro de Umberto Eco, que bueno, aquí hago un paréntesis. Muchos de los grandes escritores han sido primero traductores. Julio Cortázar, por ejemplo, tradujo las memorias de Adriano de Margarit Yourcenar, y es magnífica la traducción. Humberto Eco, el autor El nombre de la rosa, también fue antes traductor. Y tiene él un libro sobre traducción que se llama Decir casi la misma cosa. O sea, dice él que traducir es decir casi la misma cosa, y es cierto, nunca dices exactamente lo mismo, porque además la lengua refleja toda la idiosincrasia y toda la cosmovisión del pueblo de que se trata. Velo tú en el español. O sea, nuestro español en México refleja muchísima de la idiosincrasia del mexicano, desde las majaderías, cómo las decimos, los albures, claro, que un tema español que no puedes... necesariamente entiende. Exacto. Conocí a un español muy simpático casado con mi prima hermana, que le encantó la palabra órale. Le encantó, entonces no sabía cómo aplicarla. Decía buenos días, órale. Adiós, órale. Él lo metía así de... Le decía ella, no, espérate. O sea, a eso voy, a que refleja cómo piensa un país, cuál es la cosmovisión de un país. Y si entiendes el idioma, entiendes más el trasfondo de lo que está diciendo el ponente. Ok. Sí, por ejemplo, no puedes hacer un cambio, se me ocurre, chamba, ¿no? Que es una palabra común en México. Tengo chamba. Pues a lo mejor puedes decir I have a job, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Es el tono que le quieren dar como en el contexto. Ok, buenísimo. Sí. Ahora, y en el caso de la traducción jurídica en concreto, bueno, hay términos que sí varían mucho, y eso es, yo creo que el plus que nosotros aportamos, que aplicamos la terminología jurídica correcta. A lo mejor alguien que no es abogado, pero que es un buen traductor, no se fija la diferencia entre demanda y denuncia. Claro, para un abogado es importante. 100%. Lo que te iba a decir es justo eso. ¿Cuál es la trascendencia de que un perito traductor tenga estas credenciales? Porque justo lo que dices, o sea, hay como en todos lados, hay buenos servicios y malos servicios,
pero ¿cuál es la trascendencia de tener, por ejemplo, un perito que no te traduce bien las cosas a un perito que sí lo hace como lo entiendo es tu despacho? Este tema, aparte de profesionalismo, ¿cuál es el impacto que se tiene en una traducción de esa índole? Bueno, para un abogado es la confianza absoluta de que no necesita revisar nada, de que está revisado o hecho incluso por un abogado y que puede confiar en que la terminología es la adecuada y en que no va a tener un problema en un litigio, ¿no? A veces bueno, hay palabras mal traducidas que han costado un dineral en un litigio. Claro, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cuál es el costo que tú como contratante tienes cuando un perito se equivoca? Sí. Porque no tiene tal vez esta capacidad que otros despachos las tienes como tu Digo, despacho. más allá de los pues memes estos chistosos de malas traducciones, ¿no? Como el de Made in Turkey y le ponen hecho en pavo. Así, que no pasan de una anécdota chistosa. Claro. Pues sí hay malas traducciones que han costado un dineral en litigios. Oye, y un poquito rescatando este tema, hoy en día con todas las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, de traducciones, hasta de Google Traductor, que es algo muy sencillo, tocabas un punto muy importante, la responsabilidad de que lo que traduzcas tiene el lenguaje jurídico pertinente y correcto aplicable a la situación que necesitas. Ahí entra un tema de ética profesional. Sin duda entra un tema de ética. También pienso que los traductores, como otros profesionistas, cada vez más necesitan especializarse. Es muy difícil ser un buen traductor general. Nosotros, por ejemplo, no traducimos literatura, y menos dentro de la literatura también hay especialidades. La literatura infantil necesita un traductor especializado en literatura infantil para que el niño se divierta y le suene divertido y sea agradable para el niño. Bueno, y así como dentro de otras profesiones hay especialidades, en la traducción también. También hay traductores especializados en medicina que traducen los instructivos de medicinas, okay, o reportes médicos, clínicos, etc. En el caso de la traducción jurídica, bueno, como abogados sabemos que sobre todo si es una traducción para un litigio, es importante que cada palabra esté cuidada y sea la correcta. Incluso nos han tocado a veces hacer peritajes sobre la traducción de una palabra, como peritos terceros en discordia. Ok. Ahora, aterrizando un poco esto, tu despacho, ¿qué servicios ofrece? Servicios lingüísticos en general, es decir, traducción, interpretación y también localización. Localización es, en español, por ejemplo, en el mismo idioma, localizar algo para español en México o para español en Argentina o para español en España. Hay diferencias. Incluso en la terminología jurídica hay diferencias. Ok. Entonces, por ejemplo, aterrizándolo en la práctica, si yo soy un despacho que quiero contratar un perito oficial, es suficiente con llamar a tu despacho, decirte cuál es lo que necesito y ya tú me dices con base en ello si se tiene que hacer de determinada manera y ya haces el peritaje y lo entregas a la autoridad. Entendería que es así. Así es. Ok. Sí. ¿Y para este tipo de traducciones jurídicas necesitas ser abogado? Esa es la gran discusión. Si necesitas ser un profesional traductor o un traductor profesional. Okay. O sea, si necesitas ser abogado y entonces dedicarte a la traducción, si hablas bien el idioma, o si puedes ser un traductor profesional que aprende la terminología. Yo creo que es indistinto mientras hagas un buen trabajo. Okay. Creo que lo que se critica en el caso de los abogados que se dedican a la traducción es que si bien la terminología técnica es adecuada, a veces la traducción no suena fluida porque no suena bonita. Claro. Y viceversa, el que es traductor profesional dice la traducción suena bonita, pero la terminología no es siempre la adecuada. Entonces creo que lo importante es que un traductor guarde un equilibrio entre ambas cosas, que en el caso de la traducción jurídica son muy importantes, que la terminología sea la adecuada y que la traducción suene bonita. Buenísimo.
Pues solamente tu despacho, ¿cómo lo podemos contactar? Es que es lo que iba a decir, Ajá, que o sea, vamos a dejar acá abajo sí, los datos del despacho. Justo lo que estaba pensando, como que los dejaran, pero si nos quieres decir el nombre. Exactamente, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, estamos a sus órdenes, somos Luer Traductores Asociados y nos encuentran en nuestro correo electrónico que es info@luer.com.mx y también en redes sociales. Aquí les vamos a dejar los datos. Los vamos a dejar aquí abajo. Y ahí sí, otra vez en tu cara. Vamos a ponerlos en la aquí cara de abajo. Jorge y en la mía pones una así, ¿no? No, pues muchas verdad, gracias por explicarnos más de este tema que creemos que es muy importante y más para la profesión y más para un mundo globalizado, ¿no? Que existen relaciones comerciales o de cualquier otro tipo entre países y es muy importante que las traducciones sean precisas y muy acorde al lenguaje. Y pues gracias por tu tiempo y gracias por esta enseñanza. Al contrario, gracias, Jorge. De verdad, muchas gracias. Creo que sí es interesante y la trascendencia de lo que sí es el hecho de la capacitación, que sepas perfectamente como algo tan sencillo entre denuncia y demanda. Eso yo creo que habla mucho de la especialización que debe de tener un traductor. Muchas gracias. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan a la página para que lo puedan obviamente contactar si es que quieren y quieren saber un poco más. Síganos en Instagram, en Spotify, en Facebook y nos vemos en un siguiente Codex. Hasta luego.